para ustedes. Sí, vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Elías Jiménez. Es Premio Nacional Logística y se suma a nuestro equipo docente. Así que aprovechen porque el doctor es muy reconocido en el sector logístico. ¿Sí? Tiene una amplia experiencia, tiene un doctorado en cadena de suministro y ha hecho publicaciones e investigaciones en el sector logístico y de transporte, además de que ya ha publicado varios libros, entre ellos uno de costos logísticos. Entonces, pregunten todo lo que tenga que ver con su proyecto, saquen todas las dudas y bueno, para no darle más vueltas, doctor Elías, muchas gracias por el apoyo. No, al contrario. El micrófono. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, pues sí me estoy ahora sí que integrando a su cuerpo de docentes que, pues de alguna manera, pues ya tienen también su experiencia. He estado practicando con varios de ellos y bueno, sí, mucha experiencia en la universidad y estoy muy contento y muy a gusto de ingresar a este asunto. Miren, muchachos, buenas noches a todos, buenas noches, compañeros docentes que están presentes. Les agradezco que estén en esta charla breve que vamos a hablar sobre diseño y cálculo de rutas. Es un tema sumamente amplio lo que es el diseño y de rutas, porque hay múltiples millones de casos que nos podemos encontrar en la práctica y que realmente pues se han estado estudiando y desarrollando. Nos damos un clavado nada más a las revistas web y a las revistas indexadas para ver qué se ha hecho en esta materia y nos vemos envueltos en un mundo porque las técnicas que ahora se utilizan pues cada vez son más sofisticadas, más avanzadas y más interesantes. Pero este tema sí lo vamos a tratar desde lo más sencillo hacia lo más práctico, incluso hacia lo más complejo, pero de alguna manera lo vamos a hacer enunciativo, porque finalmente aplicar aquí, desarrollar algoritmos y métodos y todo ese tipo de cosas, pues no nos va a dar el tiempo suficiente para ello, ¿eh? Pero la idea es que ustedes, como estudiantes de la universidad, pues se lleven básicamente los diferentes métodos, metodologías y algoritmos que existen para poder utilizarlos para el diseño de rutas, ¿no? Realmente el tema es bastante amplio y yo empezaría comentándoles que pues de todas maneras las rutas, el diseño de rutas tiene limitaciones, tiene condiciones y restricciones que nosotros tenemos que respetar. En realidad la planeación de rutas se apoya mucho en las mejores prácticas, hay que ser cierto, ¿no? Pero también en el expertise del personal que está involucrado y en el mejor de los casos se están utilizando técnicas avanzadas de análisis, ¿no? Pero finalmente nosotros podemos hacer planeación de ruta y modelarla con la información del cliente o del distribuidor, ¿verdad? Por lo general nosotros iniciamos, para poder empezar a trabajar con el diseño de rutas, pues iniciamos con la asignación del viaje a la empresa, ¿no? Nos asignan un viaje como transportista o como área de tráfico, y nosotros requerimos mover un producto o muchos productos, un volumen X de producto, y debemos conocer el tipo de carga, que también tiene sus cualidades, sus características específicas que de alguna manera afectan a la toma de decisiones, el volumen, ¿verdad? El peso de las mercancías, si hay acuerdos especiales, de repente alguna compañía nos pide que tratemos de cierta manera el acomodo de las mercancías dentro de la ruta, dentro del vehículo. Y bueno, pues una serie de acuerdos y maniobras, documentos, citas, ¿verdad? Hay ventanas de tiempo en las que debemos que respetar para poder llegar a tiempo, a la hora programada. La capacidad del vehículo no lo podemos sobrepasar, si no, pues ocurren cosas como
como las que vemos en la pantalla, ¿no? Y si es verdad, así de repente queremos sobrecargar el vehículo y para aprovechar costos, reducir costos, pero resulta contraproducente a la hora de la verdad. Entonces, a final de cuentas, pues sí es importante que nosotros también consideremos las medidas de seguridad en el ruteo para efecto de poder asegurar que la mercancía va a llegar y que el vehículo va a estar en buenas condiciones. Entonces, con base en toda esta información, pues la empresa se encarga de trazar el trayecto físico realmente que debe llevar el vehículo desde la base de donde es la salida o donde se encuentre para ir a cargar el origen del producto transportado hasta el punto de destino y luego pues regresar a la base o ir a cargar a otro punto, y cada vez esos cambios y modificaciones de asignación del vehículo, pues nos cambia definitivamente el ruteo vehicular, y como quiera, pues sí se hace más complejo por las diferentes condiciones que se plantean. Ahí podemos ver en la figura que pues puede regresar a la base o puede ir a cargar a otro lugar. Y todo eso, a final de cuentas, genera diferentes costos en la distribución. ¿Qué es lo que buscamos justamente con el ruteo, ¿no? A final de cuentas, reducir costos y optimizar los vehículos. Ahorita vamos a hablar de eso al final. Pero ciertamente uno de los elementos que nosotros actualmente vemos en la práctica es que hay muchos métodos empíricos, ¿no? Y realmente son los que se están aplicando y que nosotros lo tenemos que llevar a la sistematización del cálculo de las rutas. Por ejemplo, lo más grave que nos podríamos encontrar es que pues al operador se le diera la oportunidad de él diseñar la ruta. Eso sería una de las situaciones más graves porque ellos no tienen el contexto, conocen muy bien las carreteras, conocen muy bien todos los lugares donde ha ido, pero no tiene de repente el enfoque sistémico de ahorrar costos, ¿no? Él, con la finalidad de llegar más pronto, pues pueda dar vueltas y vueltas y no desarrollar una adecuada ruta de transporte. También se le deja a veces el tema al despachador de embarques, al coordinador de la flota, que lejos de tener, pues sí, cierta preparación y miras, no tiene los elementos técnicos necesarios de repente para poder llevar a cabo una buena planeación del ruteo. En verdad que sí es toda una especialidad el hecho de que uno pueda ser un planificador de rutas, ¿no? Es todo un reto porque ahora cada parte del sistema logístico ha sido más complejo. Por ejemplo, también es muy importante también que haya, por ejemplo, cotizadores, ¿no? Gente que domine las tarifas, que las controle, que sepa cuáles son todos los componentes que le afectan, que de alguna manera sepa qué métodos, qué algoritmos utilizar para calcular una tarifa adecuada. La verdad es que hace tiempo ya muchas empresas de transporte vienen de alguna manera solicitando ya expertos, especialistas en cada tema. Y este es uno, ¿no? La planeación de rutas, ¿no? La planeación de rutas se ha convertido también en un tema relevante. Ahora, algunos utilizan Google Maps, ¿verdad? Waze y algunos software especializados, ¿no? O combinan prácticamente todas estas metodologías, tecnologías, prácticas, y pueden estar definiendo su ruta, ¿no? La verdad es que sí es muy relevante el hecho de que se puedan utilizar métodos más avanzados o con la combinación de ellos. Algo que siempre yo les digo a la gente con la que platico sobre planeación de rutas es de que una de las cualidades que debe tener el diseñador de rutas también es que conozca por lo menos la red carretera, ¿no? Del país, porque la verdad, o la red carretera de la red vial de un centro urbano, porque finalmente eso le da muchas ventajas competitivas, porque finalmente va con base en lo que hayan definido como esquema de distribución, pues lo puede evaluar inmediatamente, ¿no? O detectar
posibles errores, ¿no? Miren, los objetivos del plan de ruteo, pues obviamente es tratar de optimizar la flota de transporte. Para eso nos preparamos, ¿no? Para darle la capacidad de uso, darle una mejor coordinación, asignarle las rutas adecuadas, ¿verdad? Cada ruta, de tal manera de que podamos aprovechar los vehículos. Hay veces que por la falta de coordinación con el área de tráfico o con el cliente que nos asigna un viaje, no podemos y no nos da tiempo de asignar el mejor vehículo a la ruta, y entonces tomamos el primero que tenemos a la mano. ¿Y qué tal si el vehículo es de paso corto y tiene que ir a subir pendientes muy fuertes? Entonces, pues ya, o al revés, ¿no? Ya no le va a dar así de paso largo. Entonces, tienen un montón de problemas y empezamos a generar costos adicionales. A definir horarios de visita y prioridad de entrega, muy relevante también, porque muchas veces si no llegamos en el momento en que nos solicita el cliente, nos puede dejar ahí esperando hasta el otro día, ¿no? O nos pueden cancelar el viaje o el pedido. ¿Ya? Finalmente, todos estos elementos de definir horarios, establecer duración de las visitas, todos esos elementos se van sumando en el diseño y planeación de rutas para aprovechar el uso de la flota, ¿no? Aquí hablamos también de la planificación de un día, una semana, un mes entero, que sería lo ideal que pudiéramos tener toda la información con tiempo previo, así, de tal manera que pudiéramos pues tener el elemento o tiempo a nuestro favor para poder hacer una buena planificación. Sin embargo, todos sabemos que siempre vamos al día y estamos siempre sufriendo las consecuencias de la oferta y la demanda, ¿no? Que se presionan entre sí y de repente pues hay que estar planificando el día. Entonces eso pues nos quita un poco de espacio para la optimización, pero si estamos preparados en cuanto a técnicas y metodologías, pues yo creo que vamos a poder resolver el problema sin problemas. Control de cargas, peso, unidades y volúmenes, hay que conocer toda esa información, como dije al principio. Hay vehículos, la flota vehicular hay veces que está compuesta por vehículos de diferentes capacidades, y eso pues también es relevante para cuestiones de pedidos pequeños, pedidos grandes, y la combinación mixta y mezclada de manera adecuada con una buena planificación se pueden utilizar de manera óptima. Yo ahora voy a platicar después de un casito que tengo por ahí, de un distribuidor que tiene graves problemas de transporte y de costo de transporte, porque ese distribuidor pues siente pesadísimo el gasto de transporte porque traen un desorden tremendo ahí. Entonces hay que encontrar finalmente las rutas más cortas para economizar, ¿no? Definitivamente se busca que podamos, en cierta manera, generar ese plan de rutas que nos permita realmente hacer una economía. Y eso lo tenemos que medir realmente si se nos está dando una economía real, ¿no? Y hay métodos para calcularlo, ¿no? Porque a veces, pues, nosotros en la práctica muchas veces lo hacemos de manera, pues, empírica y creemos que estamos en el óptimo. Y cuando aplicamos alguna técnica, algún método, algún algoritmo al diseño de rutas, nos damos cuenta que estamos muy lejos de la realidad. Entonces, finalmente, pues es un tema que es relevante para la empresa porque además la distribución y la planeación de rutas pues se encuentra en la última etapa del proceso logístico de producción. O sea, la empresa se arma, fabrica sus productos de la mejor calidad que quieran, de la mejor nivel, al menor precio si quieren, ¿verdad? El mejor producto del mundo, como dicen, del mundo mundial. Pero si en planeación de ruteo y planeación de rutas y en la distribución estamos fallando, pues de nada más servir todos esos costos que se ahorraron en la producción y en la fabricación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a implicarle un costo logístico muy alto por una mala planeación de la ruta. Entonces, pues eso va a generar que el costo logístico
aplique el producto y lo encarezca y lo va a sacar, lo puede sacar hasta del mercado. Entonces, y eso es a nivel local, a nivel de última milla, a nivel nacional y a nivel internacional es aplicable, porque finalmente todas las rutas deben de estar bien calculadas. ¿De acuerdo? Miren, muchachos, aquí les presento un modelo tradicional de diseño de rutas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A partir de un programa de abasto, a partir del tipo de carga y volúmenes que ya nos dieron para poder hacer la distribución, nos dieron ya las fechas y las horas que hay que entregar, etcétera, etcétera. Pues nosotros lo primero que hacemos es, pues, ¿dónde están los clientes, no? Y hay que buscarlos y ubicarlos alrededor del almacén, en donde están los productos, pues para empezar a conocer cuál es la accesibilidad de estos clientes, porque hay clientes que podrían no entrar un vehículo grande a sus instalaciones, o que el acceso está muy angosto, o que está en zonas muy complicadas para entrar, y entonces habría que diseñar rutas especiales para ellos, ¿no? A mí me ha tocado mucho en la práctica, también he sido empresario de transporte, he tenido camiones de carga y he podido experimentar cuando mandamos un vehículo y no entra a la zona de Xochimilco, por ejemplo, ¿no? En donde tenemos muchos problemas porque son puras callecitas en esa zona. Entonces, y muchas pendientes muy fuertes que te ponen en riesgo el vehículo y bueno, hay un montón, bueno, sí hay que ir a campo, ir a conocer el terreno y meterse ahí en esos terrenos para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y con eso, una vez que conocemos dónde están los clientes, pues definimos el tipo de ruta que se va a aplicar. Porque hay rutas que a lo mejor un cliente es suficiente para poder llenar un vehículo, ¿sí? Pero hay veces que nos mandan diferentes clientes que no llenan un vehículo y hay que consolidar carga. Entonces, sobre esa consolidación, pues nosotros vamos trazando un ruteo, ¿no? Tenemos que trazar el ruteo y establecer esas prioridades, ¿no? También, una vez que ya identificamos los clientes, si son de reparto, establecer esas prioridades de entrega para poder agilizar las maniobras, ¿no? Primero hay que echar adelante lo que se va a bajar al último, y después en medio lo que se va a bajar después, y al final vamos a echar o a cargar lo que se va a descargar primero, y así sucesivamente, ¿no? Y no hacerle caso a los clientes que dicen, me toca todo a mí aquí, porque si no luego nos meten en un problema. Ya nos pasó una vez, ¿no? Entonces, después de todo eso, pues hacer el análisis de instrucciones del envío, por eso les decía, ¿no? Me dice mi cliente, en el cliente 1 hay que meter tanta carga, en el cliente 2 hay que meter tanta, y en el cliente 3 hay que meter tanta carga, tantos volúmenes. Pero si el cliente 1 es necio y me dice que es toda su carga de él y convence al operador, pues ya no respetaba las instrucciones del envío, y eso pasa en la práctica. Muchas cosas como esas nos destrozan después la planeación y nos sale caro, nos sale carísimo el hecho de que no se respete en la planeación que se manejó. Y luego ya viene el tema del análisis del nivel de accesibilidad al cliente, que ya será un poquito más adelante sobre eso. Seleccionamos el tipo de vehículo y operador para que pueda ir a ese cliente. Analizamos rutas potenciales y nivel de tráfico, horario. Ese es otro tema que hay que analizar también hoy en día. Donde hay obras, hay que enterarse dónde hay obras de construcción, dónde va a haber paros de camioneros, ¿no? Hasta eso, dónde va a haber paros de eventos sociales. Y todo eso hay que irse enterando de una manera muy puntual para poder evitar contratiempos. Desde luego también vamos a hacer este ruteo a través de procedimientos empíricos y la combinación con sistemas informáticos ya para establecer nuestras rutas de distribución. Una vez establecida, nosotros podemos ya echar a andar el plan de ruteo o de rutas, ¿sí? El trazo, los tiempos de recorrido, horas de llegada. Afortunadamente ya con esto ya tenemos sistemas de administración de flotas, los TMS, que de alguna manera ya los vamos utilizando cada vez más,
y poder dar ese seguimiento a cada ruta, ¿no? Y desde luego que no debe de faltar algo importante, un plan B. Después de planificar mi ruta y pasa algo, ¿verdad? Tengo que planificar si hay una interrupción, si hay un desvío, si el tránsito ya me detuvo, cualquier cosa puede suceder en el ruteo y nos puede hacer cambiar nuestro plan. Pero hay que estar listos para evitar un riesgo mayor, ¿sí? También tenemos el tema de monitoreo, pues, que se basa en eso justamente, para poder aplicar el plan B, y sobre eso tomamos las decisiones para efectos de alguna adecuación a las rutas, ¿no? Eso tenemos ya sistema, yo cuento con un sistema en el que yo me da inmediatamente una alerta cuando hay un desvío o cuando hay una demora o cuando el chofer va retrasado, inmediatamente me manda una alerta y me avisa de que el vehículo va retrasado y no va a llegar a la cita indicada. Entonces todo eso, al tener la alerta, actuamos de manera inmediata, investigamos con el operador qué está pasando y resolvemos el problema. Si es algo que no se puede recuperar el tiempo, entonces negociamos con el cliente pues para poder de alguna manera, pues negociar la entrega otra vez. Entonces son muchísimos factores que nos pueden afectar en la creación de rutas, ¿no? Realmente podemos ser los mejores del mundo mundial, pero siempre hay factores que nos están correteando y que nos están de alguna manera afectando en esta planeación. ¿De acuerdo, muchachos? Miren, sin embargo, cuando nosotros estamos ya en el escritorio y en la planeación, en el proceso pensante, se puede decir, tenemos que seguir una serie de directrices, ¿sí?, de ruteo logístico con la finalidad de poder precisamente lograr todas esas metas que hablamos, ¿no? Los objetivos, ¿sí? Optimizar la flota, reducir el costo, entregar a tiempo y bla, bla, bla. Para todo eso, obviamente, hay directrices para armar las rutas o ruteo, ¿sí? Entre las directrices más relevantes que están en negritas está que nosotros siempre buscamos que la ruta tenga la distancia más corta entre dos puntos, ¿sí? En los camiones de carga, luego es muy complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no nos permiten circular por ciertas vialidades, por ciertos tramos carreteros que están restringidos a los camiones, y eso es muy importante considerarlo para evitar algún problema de multas o detención del vehículo. Entonces, el tema de la línea recta, lo que nos está diciendo ahí nada más es que vamos a buscar el camino más corto, ¿no? Básicamente. Es difícil para el transporte, pero siempre hay alternativas y hay opciones, ¿no? Hay que trabajar sobre la seguridad siempre es primero, ¿sí? Yo estoy desarrollando una metodología para que la planeación de ruta vaya acompañada de un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo que nos permita prever cualquier incidente en el camino y lo podamos atender previamente. Entonces, al final del día, la seguridad es la que nosotros vamos a planificar. Desde luego que hay que planificar los recursos, ¿sí?, para que vamos a utilizar, combustibles, vehículos, casetas, operadores, etcétera, para poder disponer de ellos cuando se requiera y se necesita, ¿sí? La transportación puede ser propia o tercerizada. Cualquiera de esos dos pueden ser elementos, pero no porque sea tercerizada, que yo estoy contratando a un tercero para que me ayude a dar el servicio, yo lo tengo que, no lo voy a planificar. Por supuesto que con más razón tengo que estar más pendiente de esas terceras personas que luego ayudan a las empresas grandes porque no les alcanza el parque vehicular para poder atender un cliente. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre eso. Desde luego que hay que ser rigurosos con los tiempos, marcar plazos de entrega bien específicos, aprovechar todo el tiempo posible y no hacer las cosas en el último momento, ¿no? Porque si no, pues no estamos planificando nada. Y trazar un plan B. Un plan B que nos va a ayudar a sacar muchos problemas
que ahorita a ratito lo vamos a detallar, cuáles serían los elementos de este plan B, que de alguna manera nos va a ayudar a complementar lo que hemos hecho en términos de la planeación original y así, en cierta manera, poder solventar problemas más fácilmente cuando se presenten. Miren, otras directrices que se utilizan en el trazado de las rutas es que para el reparto de carga es preferible conectar las paradas o vecinos más cercanos entre sí. En el esquema de la izquierda pues, estamos viendo dos rutas muy alargadas, que en cierta forma la suma de las distancias de cada uno de los tramos podría ser muy superior a la suma de las distancias de los tramos que tenemos en la imagen derecha. Realmente lo que se busca, o lo que se debe buscar siempre en temas de reparto, es encontrar el vecino más cercano y conectarlos. De alguna manera, empezar a trabajar en esa parte, ¿no? Entonces, los camiones se deben de cargar con esos volúmenes de parada que estén lo más cercano posible unos de otros, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante la planeación de la ruta logística para poder atender a cada uno de los clientes que nos están pidiendo demanda, o sea, están pidiendo producto. Ya con todos los datos clave a disposición, hay que proceder a planificar estas rutas, ¿sí? Y para ello es fundamental que poder utilizar incluso un software, ¿no? De alto rendimiento que nos permite planificar las rutas, que puedan funcionar de una manera más eficiente, ¿vale? Miren, entre estos pasos para planificar las rutas, podríamos citar la necesidad de conocer la distancia entre el centro logístico y los puntos de entrega. Es obligado, ¿no? Por eso luego utilizamos nosotros algo que le llamamos una matriz de distancias. De ahí que parte la necesidad de conocer cuál es la distancia que existe entre los diferentes depósitos y los centros de entrega, los puntos de entrega. Y entre ellos, ¿sí? Pues hay que conocer también la cercanía y las zonas que también de alguna manera se encuentran los puntos de entrega, conocer con los sentidos de las vialidades, lo que desea, para poder identificar posibles vías alternas, ¿sí? Para evitar obstáculos principalmente, ¿no? Hacer el análisis del rendimiento del combustible, que es uno de los dentro de la estructura de costos del autotransporte o del transporte en general, que más participa en la estructura de costos. Hay que establecer pues una cantidad de paradas necesarias, como ahí están en las imágenes, ¿no? No vamos a hacer una ruta gigantesca, ¿verdad? Uniendo todos los puntos porque ya no sería rentable, ni la capacidad de los vehículos podría atender a cada uno de los puntos de entrega tampoco. Sí, las condiciones de la carretera que pueden afectar también al transporte, pues también hay que conocerlas. Yo doy un curso de planeación de rutas y gestión de riesgo y utilizamos mucho la información que la Secretaría de Comunicación y Transportes arroja en términos del uso de las carreteras. El tránsito promedio diario anual lo usamos mucho para conocer el nivel de servicio de las carreteras y con base en eso identificar los puntos de congestión más importantes. Entonces, sobre eso. Igual se puede hacer para cualquier ciudad urbana, ¿verdad? Cualquier ciudad en la que podamos tener problemas de congestión, que hoy en día pues sí están muy graves, ¿no? Entonces, pues son algunos, ¿no? Entonces, Doctor. sí, adelante. Y Y ahorita ahorita que está tocando el tema en relación, ¿qué nos podría dar su opinión acerca de lo que están haciendo en Querétaro con el Boulevard 5 de Febrero, que está afectando realmente el transporte completamente en la ciudad? Ah, caray, qué pregunta tan complicada me hacen, ¿eh? En serio. No, sí, pues es ese problema, pues miren muchachos, cuando uno va a cerrar una calle, ¿sí? Antes de cerrarla debe de hacer un modelo de planeación
y de asignación de flujos. ¿A qué me refiero? Me refiero a poder conocer cuál es el origen y destino, primero de los usuarios y de la gente que utiliza las vialidades por donde circula, ¿no? Y conocer también el movimiento de las mercancías, saber cuáles son las necesidades de los transportes de carga, ¿verdad? Si voy a cerrar una calle, pues yo tendría que simular primero por dónde se van a ir esos flujos vehiculares que estamos hoy cancelando por una vialidad. Entonces, a nosotros, al planificar ese tipo de situaciones, esto nos permitirá o nos facilitará abrir nuevas realidades, acondicionarlas, darles la sección adecuada, quitar estacionamientos, cambiar sentidos de tránsito y tratar de que esto fluya de la mejor manera. Cuando pasa eso, obviamente muchas cadenas de suministro se rompen, muchas cadenas logísticas también, y los costos se elevan, se han de ver elevado tremendamente, ¿no? Entonces, pues sí es un tema que aplica en la necesidad de metodologías y técnicas de redes, ¿no? De asignación de flujos para efectos de poder de reducir el impacto económico, el impacto de costo y darle mayor fluidez a las vialidades. Cuando no se hace, pues se hace el caos. Se hace el caos y no hay forma de resolver eso, ¿verdad? Y aguantarse, no nos queda otra. Entonces, ese es el punto, ¿no? Nada más. Lo demás podría ya entrar a otro tipo de temas, pero finalmente el tema de redes sirve para todo ese tipo de situaciones, de planeación. Y hay métodos, hay software muy especializado. Yo lo he usado en Piedras Negras y en la red federal carretera y en la red ferroviaria y en otros temas. Pero sí es necesario que se use en este tipo de temas, ¿no? Muchas gracias por preguntar. La contrario, gracias a usted. También tenemos el tema de otra directriz de Ruto, cuando el reparto es por día de la semana, ¿no? En el esquema del lado izquierdo ustedes pueden ver una sobreposición de rutas cuando existen diferentes puntos de entrega que piden mercancía en ciertos días de la semana. Entonces eso, pues lo que se recomienda, pues es agruparse entre paradas, agrupar las paradas más cercanas o los puntos de entrega más cercanos a fin de formar zonas y evitar el cruzamiento, ¿no? Y esto es un tema que va acompañado de una estrategia. No es nada más acomodar y cambiar el día a los clientes, ¿verdad? Porque si no se los van a molestar. Entonces, finalmente lleva una estrategia. Hay muchas estrategias que en cadena de suministro se han publicado, ¿verdad? Yo conozco muy bien la de épocas comunes de resurtido, así se llama, porque es la que utilicé para mi tesis doctoral, en la que dice que yo los invito a cambiar el día de entrega, aunque te cree un poco de inventario adicional. Lo que puedo hacer es hacerte un descuento sobre el producto que te estoy vendiendo, pero yo estoy ya midiendo de que mi costo de distribución se va a reducir y va a tener un mayor beneficio. Entonces, las estrategias de cadena de suministro y de abastecimiento son relevantes para este caso, para poderlo complementar. Podemos aplicar la técnica de ruteo, pero acompañado de una estrategia de abastecimiento en ese sentido, ¿vale? Entonces, aquí, si se dan cuenta también, la localización del depósito también es crucial en el diseño de rutas. Preferentemente, pues debe de ubicarse en el centro de los puntos de demanda para reducir el costo de transporte. Hay que usar modelos de localización central, por ejemplo, ¿no? O un método de factores ponderados o un método de centro de gravedad. Yo usé ese para poder ubicar un depósito de vehículos para distribución de combustibles en la Ciudad de México. Ubiqué 2 para atender alrededor de 900 clientes. Entonces, sí se puede también la necesidad de que los almacenes, los depósitos, pues se encuentren en la mejor localización.
y en caso de que no, pues están sufriendo las consecuencias del costo de transporte, porque pues las rutas pueden ser muy alargadas y eso puede implicar altos costos de transporte. Y hay metodologías para calcular, para ubicar esos centros, esos depósitos, como ahorita se los mencioné. ¿Vale? Cualquier pregunta, por favor, síganme interrumpiendo, yo no me enojo, ¿verdad? Vamos a participar en lo que ustedes me pregunten, ¿vale? Miren, en otra directriz de ruteo logístico tenemos que cuando pasa eso que les platicaba ahorita, que el depósito está alejado de los puntos de entrega, pues una estrategia es primero abastecer al punto más lejano, ¿no?, de cada ruta, y con ello ir recogiendo carga hacia atrás para poder evitar un costo por tonelada mayor. Acuérdense que cuando el vehículo va cargado tiene un costo de operación mucho mayor. El motor se forza, el combustible se consume más, las llantas se desgastan, el vehículo se acelera su depreciación y tenemos mayor tiempo de recorrido. Entonces, si va de vacío al lugar más lejano, pues por lo pronto ahí tenemos un pequeño ahorro en términos de costos de operación. Entonces, esa es la filosofía o el espíritu de esta estrategia, ¿verdad? Para que puedan ahorrar costos, ¿no? Mientras las condiciones operativas lo permitan hacer, porque si ya nos ponen restricciones de tiempo, que hay que llegar primero al 5, pues ya nos voltearon el esquema, ¿no? Entonces, realmente son directrices simplemente para poder aprovechar el diseño de rutas. Tenemos también otra directriz. Las recolecciones, pues podrían mezclarse, ¿no?, dentro de la misma ruta de reparto. Como ustedes se pueden percatar en esta figura, la forma de la ruta se aprecia en una especie de lagrimita, ¿no? Así, en todos los casos hay que revisar que la secuencia de parada de la ruta se obedece al principio de conectar el vecino más cercano, ¿sí? La asignación de los vehículos para el reparto o recolección va a depender de la capacidad y la demanda de carga en cada punto de entrega, ¿no? Entonces, aquí para rutas así muy especiales o puntos de entrega en donde el vehículo, donde el punto de entrega puede pedir poca demanda, pues podríamos tener una serie de vehículos, ¿verdad?, que se pudieran seleccionar de la mejor manera para asignarlos a cada punto de entrega. Por ejemplo, si la 20, el punto de entrega 20, ¿sí?, me está pidiendo poca mercancía, o es una mensajería, o es algo muy sencillo, pues yo lo puedo mandar con la moto, ¿no? Y me ahorro un costo, ¿verdad? Y entonces, pero lo relevante de aquí es utilizar los vehículos de la mejor manera, de acuerdo a la capacidad de demanda que pide cada punto de entrega, ¿sí?, y a la capacidad del vehículo. Y combinar, pues, las recolecciones y las entregas. Es la mejor forma para aprovechar la capacidad de los vehículos y reducir incluso el tamaño de la flota vehicular, para no estar mandando doblemente vehículos, ¿no?, a este tipo de operaciones. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, aquí hay que hacer consideraciones de restricciones horarias, lo que les decía yo. Y esto a los algoritmos que se diseñan para resolver problemas más complejos que desde luego, pues sí los hace trabajar de manera interesante. ¿Por qué? Porque de repente pues hay que ir a un punto, a una hora específica y tener que cumplir con el otro horario a la hora específica. Entonces tienes que diseñar en cada punto un tiempo de permanencia en cada punto para poder llegar exacto a la hora que te piden más tarde. Entonces, esta situación pues sí nos pone pues de repente nos complica la vida en términos de poder determinar el horario adecuado, ¿no? Es muy complicado a veces. En la práctica a veces llegas antes o llegas después generalmente, pero es muy complicado, ¿verdad?, tratar de hacerlo. El modelo lo resuelve, pero en la práctica, por situaciones así simples, hasta porque se te olvidó un documento,
te puede retrasar la llegada a tiempo. Pero estas son las restricciones sobre las que nosotros tenemos que trabajar muchas veces en el reparto, ¿no?, de los productos, ¿verdad? Entonces habría que tenerlos en consideración también este elemento. Hay una serie de conceptos cuando hablamos de rutas directas. ¿Qué quiere decir ruta directa? Es que vamos a entregar un producto desde A a B. ¿Sí? Ese producto de A a B, pues es una ruta que pareciera también muy sencilla, ¿verdad? Pues nada más va de aquí a México, pues sí, pero hay un montón de condiciones que tenemos que tomar en cuenta para poder llegar la hora que nosotros también queremos llegar. Identificar y ubicar los sitios de carga y descarga. A mí cuando me da la empresa y me dice, vamos a ir a un cliente nuevo, pues a veces nada más me dan la dirección y ni siquiera las coordenadas donde se ubica, ¿no? Y las direcciones, como son lugares en zonas rurales, pues no tienen una dirección, te dicen avenida Cienfuegos sin número, ¿verdad? O número conocido, entonces, pues ¿dónde está eso, no? Entonces, pues hay que identificar y ubicar el sitio de carga y descarga rápidamente para poder saber de dónde voy a salir, dónde voy a entregar. Reconocer y analizar las rutas potenciales de circulación. Hay que conocer si hay varias opciones para entrar, y poder cumplir. Registrar hora de cita de carga y entregar las mercancías. Estimar los tiempos de maniobras de carga y descarga. Hay que conocer al cliente si nos va a tardar 3 horas en descargar o media hora en descargar. O al revés, ¿no? Si el cliente nos va a descargar en 20 horas, pues me voy mañana, ¿no? Pero así, hay que conocer al cliente incluso en sus operaciones logísticas porque cada uno tiene una forma de trabajar muy diferente. Hay unos, por ejemplo, cuando nosotros llegábamos, que querían que lleváramos cargadores, ¿no? Bueno, ahí andamos buscando cargadores. Hay otros que no, que ellos ya tienen sus cargadores. Hay otros que no, que el chofer lo descargue. Y bueno, así, un montón de cosas. Y eso nos cambia definitivamente los tiempos, ¿no? El tiempo de viaje cargado al destino hay que considerarlo. Hay que evaluar los riesgos, les decía yo. Estamos haciendo metodologías ahora que incluya una combinación entre planeación de ruta y gestión de riesgo para conocer los riesgos operativos, de clima, de condiciones de carretera, del tipo de carga, el producto que estamos llevando. Todo eso finalmente son elementos que pueden afectarnos en la planeación de la ruta, ¿no? Seleccionar la ruta en términos de costos, de tiempo de viaje y seguridad. Les voy a decir aquí, les voy a comentar una situación aparte, que muchas veces los tiempos, las maniobras, las estadías y todo eso, o más bien, no muchas veces, siempre nos va a pegar a nuestro costo de operación y nos va a pegar, por supuesto, a la utilidad del servicio. ¿Por qué? Porque entre más tiempo hagamos en cada servicio, se genera la improductividad y la improductividad genera no realizar más viajes, no tener más ingresos, perdemos utilidad y al final el costo del servicio nos sale más caro. Por eso el análisis del ciclo vehicular es muy importante. La vez pasada lo estábamos viendo con la maestra el tema, Laura, que estábamos viendo el tema de los tiempos y movimientos en la industria. Pues es igual, aquí también se aplican los tiempos y movimientos para el análisis de ciclo vehicular y le pega la tarifa de transporte. Entonces, por eso también la planeación de la ruta también es muy importante en ese sentido. No nada más es ahorrar costos, sino también que a la tarifa de transporte no nos la vaya a lesionar, ¿vale? Hay que evaluar también las horas de arribo al sitio de carga. Una vez que ya tenemos planificado toda la ruta, volvemos a evaluar y después monitoreamos constantemente para poder estar revisando cualquier problemática que nos podamos encontrar en el camino. Entonces, no es un tema, pues decía, es un tema de muchísimos factores que hay que estar revisando todo el tiempo y atendiendo todos los días para que no se nos vaya nada. El plan B es un sistema de contingencias logísticas, de eso se trata, ¿no? Este plan B puede estar dirigido
a una opción alterna de ruta, por ejemplo, ¿no? Yo a veces, cuando estaba monitoreando en mi casa, me tocaba, necesitaba ir adelante del operador o de los operadores para ir viendo si no se iba a hacer una congestión adelante. Y sí, sacamos varias veces los vehículos de la ruta original, sacamos varias veces a rutas alternas con la finalidad de que no perdieran tiempo ahí. Y entonces ese era el plan B que teníamos por ahí. Tener un plan B de transporte, ¿verdad? Que pudiéramos tener alternativas de un transporte alterno o algo por el estilo, de tal manera que sirva para cualquier situación de emergencia. Los planes de riesgo, ¿verdad? Hacer gestión del riesgo para medir la siniestralidad, medir el impacto y otros factores, ¿no? Y luego también tenemos de operadores también un plan B, si no llega el operador en condiciones o faltó al trabajo, pues tenemos que tener un plan alterno, ¿no? Tener un plan B de costos y su impacto. Es lo que le decía. Una vez que la ruta ya terminó su recorrido y regresó a la base y todo eso, ¿en qué nos vamos a enfocar? Pues a evaluar cómo nos fue. Vamos a verlo en términos de costos y a ver si cumplimos con el presupuesto asignado a esa ruta. Porque al final de cuentas, cada que nosotros cotizamos, cada que una vez se hace un servicio de transporte, es como una cotización, ¿no? Como un presupuesto. Yo no puedo gastar más allá de combustible, no puedo gastar más allá de llantas, no más allá de salarios de administración, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo tengo que volver a evaluar para ver si cumplí. Pero por lo general, pues siempre lo dejamos al último o no lo hacemos, ¿no? Y luego, pues tener un sistema de comunicación con el área comercial y financiera, pues para estar siempre comunicados entre sí, para saber la rentabilidad de los servicios, ¿verdad? Finalmente eso es lo que vamos a estar todo el tiempo evaluando. Por fortuna, hoy en día, pues ya existen sistemas de planeación de rutas, muchísimos, que nos permiten no optimizar las rutas, porque eso nunca lo vamos a lograr. Ellos dicen que lo optimizan, pero no les crean, no vamos a optimizar nada. O sea, la optimización es una palabra muy, muy fuerte, ¿verdad? Modelos de optimización solamente pueden lograrlo, pero en la práctica es muy complicado. Entonces se utilizan otro tipo de métodos para calcular las rutas. Pero un sistema como el que están viendo en pantalla, pues sí nos permite y nos agiliza la planificación de rutas, podemos generarnos el plan, ¿verdad? ¿Alguien quiere hablar? La gestión de recursos, monitoreo, tablero de control, está muy de moda lo que es el dashboard, porque finalmente ahí se plasman todos los indicadores que nos van a dar rápidamente, ¿verdad? Una idea de cómo está la flota de transporte operando y generar reportes, ¿no? Finalmente, aquí la idea es planificar la ejecución de las actividades de transporte, optimizar el uso y capacidad de los recursos, tener la visibilidad, integrar a la integración con la gestión y la reducción de costos, así como la planificación a corto plazo, ¿no? Qué bueno que pudiéramos planificar de repente todas las rutas con el tiempo de una semana por lo menos, porque al final de cuentas pues eso nos ayudaría muchísimo a tener un mejor razonamiento de los resultados que nosotros estamos encontrando en la parte de la planificación. Si no, pues como lo hacemos al día, muchas veces a mí me toca, me mandan ahorita el nuevo cliente y yo tengo que diseñar el operador y ya en ruta, o sea cosas como ese, es de ese nivel, ¿no? Entonces, eso no estamos parados. Entonces, sí se complica muchísimo, ¿verdad? En la práctica, el estar desarrollando una planificación, pero hay que conocer qué es lo que hacen estos sistemas y cómo lo hacen, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos, o compañeras docentes, compañeros docentes, algún comentario, opinión, queja, ¿verdad? Reclamo. ¿No ninguno? Ok. Entonces le vamos a seguir. Entonces miren, obviamente que toda esa práctica que les he platicado es la que se presenta en los procesos de distribución y de entrega de productos.
finalmente se ha aterrizado mucho en estos esquemas de sistemas de cómputo que nos ayudan muchísimo, la verdad, nos ayudan muchísimo a poder resolver problemas más rápido. Sin embargo, pues sí es necesario que nosotros conozcamos qué es, cómo y qué es lo que lo constituye, ¿no? Una doctora de la UNAM, en alguna ocasión, en un análisis de sistemas computacionales para calcular ruteo, se quejaba mucho porque hablaba de que los algoritmos que se usan para poder resolver problemas son los más básicos. Y sí, efectivamente son de alguna manera los más básicos los que se han estado utilizando pues, para poder realizar esos software, ¿no? Esos sistemas. Y vamos a ver cuáles son esos metodologías o algoritmos para diseño de rutas para calcularlas, ¿no? Tenemos aquí exactos, algoritmos heurísticos y procesos metaheurísticos. Los primeros pues, son los que ya más o menos conocemos todos, el branch and bound y el batch and cut, ¿verdad? Que van encontrando soluciones y van haciendo ramificaciones y van cortando la menos óptima y se siguen con la más óptima, vuelven a crear soluciones y vuelven a cortar la menos óptima y se quedan con la óptima y hasta encontrar la óptima de las óptimas, ¿no? Se puede decir. Entonces es una metodología que trabaja con el método simplex, y que de alguna manera pues eso se resuelve así en investigación de operaciones, ¿no? Pero han desarrollado ahora algoritmos heurísticos, y por heurístico pues es un término que procede del término griego, heupideku, que significa encontrar, hallar, descubrir, comprender. Y nosotros en la heurística aquí lo aplicamos como en algoritmos heurísticos, lo aplicamos como aquella combinación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, ¿no? Para resolver problemas complejos, ciertamente, porque pues de alguna manera los métodos exactos pues son más complicados de echar a andar en la práctica. Entonces, dada su optimización, pues hace complejo, ¿no? Y además, cuando se desarrollan esos modelos, pues utilizan tremendamente tiempo máquina, si son 900, 1500 puntos de entrega o 2000, ¿no? No sé. Nosotros teníamos, cuando trabajaba de gerente de logística y transporte en Diconsa, teníamos 2000 puntos de entrega, 2500 puntos de entrega. Entonces, para utilizar un modelo exacto, pues se iba a llevar todo el tiempo. 300 almacenes de distribución y 300 principales, ¿no? Entonces, esto era un monstruo, la red. Entonces, pues lo seccionamos y fuimos resolviendo por partes. Pero el exacto sí tardaría muchas horas máquina y no son tan flexibles. Pero el algoritmo heurístico, que es el vecino más cercano, el barrido de nodos, Clark and Wright, son algunos de los que se desarrollaron en la época de los 60, ¿no? 70, y que son todavía muy útiles ya con las adecuaciones de de las nuevas circunstancias de operación, ventanas de tiempo y todo eso, pues se van adecuando para poder ser útiles para resolver problemas actuales, ¿no? Y vienen los últimos, ¿no? Los procesos metaheurísticos, que son como el algoritmo de colonia de hormigas, los genéticos, los tabú, que son algoritmos pues, que de alguna manera tratan de reflejar condiciones que vivimos en los seres humanos, ¿no? Y que de alguna manera tratan de utilizar el comportamiento, ¿verdad? Para poder resolver problemas complejos todavía. Y son más rápidos para resolver, o sea, tienen menos tiempo máquina para poder estar, para resolver problemas más complejos. Esos algoritmos heurísticos y metaheurísticos, desde luego, pues no llegan a la solución exacta, ¿no? Nunca, pero se aproximan en un 60%, ¿verdad? De la solución óptima, pero ya un 60% para los matemáticos pues ya es una solución muy, muy buena, ¿no? Y vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Miren, aquí tenemos de manera muy particular el problema de ruteo. Así se le conoce, ¿no? Como BPR. Este fue el primer problema planteado, tipo BPR, que nosotros
bueno, que se diseñó, ¿verdad?, en 1956 por un investigador, ¿cómo se llamaba? Flood se llamaba Flood, y que de alguna manera él diseñó este algoritmo de tal manera que pudiera resolver la ruta más corta, la ruta más, para poder llegar de un punto, salir de un punto y regresar al mismo, ¿verdad? O de un depósito. Ese fue el fundamento, ¿no? Y luego viene el problema de agente viajero, ¿sí? Y luego el problema del cartero chino, problemas multirruta, ruta, todo. De alguna manera son algunos de los algoritmos que se han desarrollado para determinar. El agente viajero, por ejemplo, debe determinar cuál ruta debe seguir para visitar cada punto de entrega al menos una sola vez y regresar, ¿verdad?, al mismo punto, de tal manera que la distancia recorrida sea la mínima, ¿sí? Aquí lo que es importante señalar es que el problema que asume que cada par de sitios debe estar conectado por un arco, ¿no? O sea, aquí sí, todos los noditos que ven allí o puntos de entrega deben estar conectados entre sí, porque si no, no va a ser posible aplicar el algoritmo. Entonces, estos son algunos de los que se hicieron. Vamos a hacer un ejercicio rápido ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el problema del agente viajero, ¿verdad? Como les decía yo, consiste en encontrar un circuito óptimo en términos del viaje más corto, ¿sí? Que fue diseñado el algoritmo fue diseñado por Dijkstra. Dijkstra es muy famoso dentro del análisis de redes y que debe, de alguna manera, este algoritmo ese desplazamiento debe seguir el vendedor o un viajero, debe de seguir por todos los nodos para poder llegar y visitarlos al menos una vez. El algoritmo es muy sencillito, miren. El algoritmo dice que hay que primero, en el punto número 1, hay que identificar el nodo inicial, ¿sí? Entonces vamos a identificarlos a partir de 1, pensando que ahí no está nuestro depósito o nuestro lugar de origen, ¿verdad? Hay que viajar al nodo más cercano que no ha sido seleccionado aún. Y aquí tenemos un nodo o un punto de entrega. Aquí tenemos el otro, el siguiente, el 3 y el 5. Y cada uno está conectado con un arco o con una vialidad, ¿verdad? Y cada una de las vialidades tiene un costo, tiene un tiempo, ¿verdad? Cualquiera de esos dos. Entonces, al final de cuentas, lo que dice aquí que el nodo conectado se convierte en un nodo inicial y hay que visitar al que siguiente más económico, ya sea por costo o por tiempo, ¿no? Entonces, de aquí buscamos al 2, que tiene 3 unidades, al 4, que maneja 8, al 3, que maneja 5 unidades de costo, y al 5, que maneja 8. Entonces, el algoritmo dice pues, que me vaya con el más cercano, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar el nodo 2 y lo selecciona como un nodo visitado. Y hay que repetir los pasos así, ¿verdad? De los nodos conectados para distancias iguales de viaje hay que seleccionar arbitrariamente. Entonces, yo voy a agarrar del 2 también, a partir del 2, analizar que me voy al 4 con 4 unidades de costo o me voy al 3. ¿Sí? Porque el 2, pues el 1 ya está conectado conmigo mismo, entonces reviso y veo que tienen 4 unidades cada uno, pues simplemente voy a seleccionar de manera arbitraria, ¿no? Selecciono de manera arbitraria y ya tengo el siguiente nodo conectado. Y así me voy buscando los siguientes nodos no conectados y voy viendo cuál es el costo más económico o el tiempo más rápido. Entonces vemos que el 6 tiene el tiempo más rápido, el costo más económico y lo selecciono. Y también lo hago verde para decir que ya está conectado. Después busco el 6 con el 5, con el 3 no, con el 7 sí, veo cuál de los dos es más económico, me voy con el más económico. El 5 con el
ya no tiene otro lugar a donde ir, pues ni modo, tiene que ir con el 7 directamente, aunque tenga un costo de 10 unidades, ¿no? ¿verdad? El 7 tiene posibilidad de ir al 4 directamente o al 8, este con 4 unidades y este con 8 unidades. Me iría con el 8. Y lo selecciono y lo hago también conectado. Y pues ya nada más me queda uno, ¿verdad? Me tendría que ir necesariamente con el 4, con 3 unidades de distancia, tiempo, costo. Y finalmente regreso a mi punto de origen. Teóricamente, con esta ruta, yo viajé 41 kilómetros, ¿de acuerdo? Pero esta es una ruta, yo pude haber empezado por acá y hacer todo el show por aquí de este lado, ¿verdad? Y cambiar de ruta. ¿Cuántas rutas yo puedo hacer en este esquema de 8 nodos o 8 puntos de destino? Pues es muy fácil, porque Danzig and Remser en 1959 pudieron determinar que a través de utilizando lo que son la notación factorial, podríamos determinar el número de rutas que podrían haber aquí, diseñarse en este esquema de 8 destinos, nada más. Entonces dice que si tienes 8 nodos, entonces con un factorial de n-1, nosotros podemos hacer aquí, trazar 5040 rutas, imagínense, ¿no? Entonces, esto finalmente, pues, hacerlo a mano todo esto, obviamente no es rentable, ¿verdad? Esto lo hicimos ahorita a mano porque está chiquita la red, pero aún así, esta no es, yo siento que no es la óptima. Encontramos una ruta, pero no quiere decir que sea la ruta con menor distancia de recorrido, o menor tiempo, o menor costo, ¿no? Son aplicaciones que se hacen a redes no direccionadas. Cuando hablamos de redes no direccionadas es porque no tienen una dirección. Si se fijan, los arcos no tienen flechitas. Pero cuando tienen flechitas o dirección o sentido de tránsito, como sucede en la práctica, se hace mucho más complejo todavía y hay que combinarlo hasta con modelos de optimización para poder calcular cuál es la ruta más corta. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, por favor, me la hacen y me pueden interrumpir. ¿Vale? Oiga, doctor, acaba de salir una noticia del incremento de precios de Bimbo, que es una empresa que tiene una ruta y rutas muy, muy grandes Sí. de su producto principal, que son tortillinas, que incrementó de 48 a 50 pesos ya su precio, un alza del 19%. ¿Usted qué opina? ¿Qué factor? La nota no la he leído completamente, pero es un factor que hizo que se incrementara ese producto y se incrementara ya, creo yo, el costo de ruta, ¿no? Mira, probablemente más bien es al revés. Primero se le incrementaron los costos del ruteo, de la Muy bien. distribución, y después ya tuvieron que incrementar el producto, ¿verdad? O algunos precios también de los insumos de su producto principal y pudieron haber sido también por ahí. No sabemos cuál sea realmente el motivo del incremento de su precio del producto, ¿verdad? Puede ser que sus insumos, algún proveedor le haya fallado, le haya incrementado el precio y pues por ahí también, ¿no? Pero si es por el lado de transporte, se le incrementó algún insumo, que ahorita no creo que haya sido por acá, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, lo que sí se ha incrementado nada más son los vehículos. Si compraron flota nueva, pues es probable que sí, porque son caros los vehículos actualmente, ¿verdad? Pero por el lado de los insumos de sus proveedores, pues también pudo haber sido, ¿no? O sea, ahí definitivamente no podríamos tener ahorita una respuesta, ¿verdad? Visible que se pudiera deducir. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Aquí tenemos el problema del cartero chino, que como hace rato dije, consiste en encontrar el camino más corto que visite al menos una vez cada destino y regrese al punto de partida, ¿sí? Su algoritmo también está muy sencillo, también ha sido modificado para situaciones más complejas, pero esto es como para usarlo como para poder recoger basura,
para entregar justamente cartas, ¿no? Para el mensajero y poder ahorrar el costo de las entregas, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto al camión de basura por toda la colonia recorriendo a diestra y siniestra y generando una contaminación y gastando todo el combustible del mundo, ¿no? Entonces, por ahí es un tema que no se ha usado adecuadamente de repente. Y es una metodología que le permitiría a cualquier empresa que recolecte basura, pues poder utilizar para poder aprovechar mejor sus recursos. Empieza así, miren, identifica nodos de grado impar. Entonces el nodo de grado impar es aquel que tiene 3, 4, 5, 1 entradas, ¿no? De 1, 3, 4, 5, 7, ¿sí? El número de entradas que tiene o salidas, ¿sí? Es de grado impar. Este es de grado impar. Este es de grado par porque tiene una salida, una llegada, tiene un par de entradas y salidas. Entonces aquí no tiene, es un par. Este es de 3, entonces de grado impar. Y este es de 3, de 3, de 3, de 3. Esas son todas. Ahí está, ¿sí? Todas las demás, aquí también tenemos otra, ¿sí? Y lo que dice el algoritmo es de que nosotros hay que encontrar la combinación entre cada dos nodos de grado impar que represente la menor distancia de la red. Lo que va a buscar el algoritmo son recorridos virtuales que se deben de recorrer 2 veces, pero al reconocerlo el algoritmo, al buscarlos el algoritmo, nos permite calcular la distancia mínima que se recorre 2 veces un tramo. Y para eso sirve esto, porque yo podría combinar estos dos nodos con este otro, y aquí me da 250 más 250, 500. Más otros 500 aquí son 1000. Pero ¿qué tal si hago la combinación 120, 240, más 240, son 480? Es mucho mejor esta combinación que esta que estoy haciendo aquí. Entonces el algoritmo, pues al estar haciendo las iteraciones correspondientes, pues definitivamente está buscando cuál es la mejor combinación a fin de reducir la distancia mínima de recorrido. Entonces el algoritmo solito encuentra cuáles son aquellos pares que se deben de unir. Y una vez que los une, entonces yo ya puedo hacer recorridos de una sola vez, visitando cada uno de los puntos de entrega o recolección. Y solito el algoritmo va a trazar la ruta que me va a permitir recorrer 2 veces los tramos, ¿verdad? Que me van a definir en la longitud mínima. Entonces, aquí hablamos de una longitud total de la red de 3.340 kilómetros, una longitud adicional de 490, gracias a la combinación que encontró el algoritmo, que encontró un 15% más del total de la ruta, y que en total voy a recorrer 3.830. Y eso me da mucho orden para poder, de alguna manera, hacer la recolección de basura o hacer la entrega de las cartas al menor costo de transporte. Entonces, estos son algoritmos que además nos van a permitir formar rutas. Miren, a ver, vamos a ver si puedo. Aquí lo tengo que hacer. Una vez que yo ya tengo estas uniones, estas vialidades artificiales o virtuales, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Yo ya las tengo. Yo puedo separarlos en subrutas y eso me permite para vehículos más pequeños hacer entregas o recolecciones de manera mucho más eficiente. Entonces ya sé cuáles son los recorridos que tengo que hacer para poder entregar o recoger productos. ¿De acuerdo? Son algoritmos que de alguna manera nos han ayudado muchísimo a poder resolver problemas complejos. En redes mucho más grandes, pues por supuesto que es mucho más útil, ¿verdad? Hay otras variantes, les decía yo, con eso de que hoy en día tenemos una vida muy intensa y muy dinámica, obviamente que es una cantidad de problemas que se han suscitado en diferentes entornos
Entonces, tenemos variantes, ¿no? Tenemos ahí cuando el vehículo no regresa al depósito, ¿no? Y se va a otro lado. Tenemos cuando no retorna al depósito y la restricción principal es la capacidad de vehículo, restricciones de capacidad, de ventanas de tiempo, con velocidades de despacho y recolección, con entrega dividida, con múltiples depósitos. En fin, hay una cantidad interesante de problemas, ¿verdad? Multirrutas, viajantes con un vehículo, con M rutas, hay M vehículos con M rutas, K depósitos, y esto lo podremos ir haciendo. Y lo peor que pueden ser vehículos homogéneos o heterogéneos, ¿no? ¿Sí? Entonces, los algoritmos que se diseñan para resolver ese problema pues, son mucho más complejos del que les acabo de mostrar, desde luego, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el algoritmo de heurístico de barrido de nodos, ¿no? De Gilead y Miller, de 1974. Parte de que tenemos que conocer necesariamente la matriz de distancias entre cada nodo y entre el depósito. Tenemos que conocer esta matriz de distancia para ir utilizándola para poder seleccionar o crear las rutas correspondientes. El algoritmo de este sistema, ¿verdad? Parte de que nosotros vamos a seleccionar los puntos de entrega en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Se vale de las dos formas. Si yo en este sentido me encuentro primero este punto de entrega, ¿sí? Entonces lo voy a seleccionar. Y ese punto de entrega está a 41 kilómetros, de acuerdo al 1.8 acá, ¿verdad? 41 kilómetros. Y voy a recoger ahí 5 toneladas de carga con un vehículo. Tengo 3 vehículos con capacidad de 15 toneladas cada uno, ¿sí? Entonces aquí en este tramo recorro 41 y en el primer punto de entrega o recolección, aquí voy a recoger 5 toneladas de carga, ¿sí? Vuelvo a hacer mi movimiento del sentido del reloj en ese sentido y encuentro el nodo 9. El nodo 9 a 11 kilómetros de distancia y ya traigo 5 más 4 son 9. Todo esto ya tengo capacidad para poder ir a recoger mercancía a otro punto. Entonces hago lo mismo. En mi reloj, mis manecillas de reloj circulan hacia acá, ¿sí? Y me voy al siguiente nodo, me encuentro el 10 con 4 unidades de demanda, son 5 y 4, 9, más 4, 13. Yo tengo 15, me quedan 2. Si vuelvo a hacer este movimiento, me voy a encontrar al 7, entonces el 7 tiene 3. Entonces ahí, ¿qué pasó? Pues ya no puedo ir a visitarlo porque nada más tengo 2 unidades de carga disponible. Entonces lo que hace el algoritmo, pues es eso, ¿no? Ir construyendo sus tablitas de tal manera de que permita ir evaluando la cantidad de carga que se va subiendo al camión y la distancia que va recorriendo, de tal manera que al final del recorrido pueda sumar la cantidad de kilómetros que recorrí y la cantidad de carga total que voy a llevar en esta primera ruta. Y pasa para el mismo caso para la segunda ruta, ¿no? Utilizando el sentido contrario de las manecillas de reloj, ¿verdad? Voy a ver cuántos kilómetros recorro, cargo 3, aquí voy al 6 también, y cargo 7, ya son 10, ¿verdad? Todavía tengo 5 toneladas, me puedo ir al 5 porque me pide 4, y ya nada más me quedaría una, entonces ya no tiene caso ir a otro nodo. Igual haría mi tablita para el vehículo 2, los nodos que visito y las distancias que recorro con la carga correspondiente en cada uno de los nodos. Sumo al final cuántas distancias, cuántos kilómetros recorrí y cuántas toneladas estoy llevando para después regresarme a mi base. El último, desde luego, pues ya me quedaría el 4, el 2 y el 3, que juntos suman 15 toneladas de carga exactamente, ¿no? Entonces aquí el vehículo tiene una longitud de 159 kilómetros de distancia de la ruta. Los nodos 1, 4, 2, 3, 1 serían nuestra distancia. Entonces este método de barrido de algoritmos pues se parece mucho a lo que vimos en el sistema, ¿no?
en el sistema de ruteo que nos presentó. Miren, ¿sí? Es muy parecido, ¿no? Entonces, están usando ese tipo de algoritmos probablemente para poder diseñar. O el que sigue, ¿no? El algoritmo de Clark Wright, que también busca básicamente ahorros, ¿no? Es una de las técnicas más populares, de hecho, para resolver estos problemas de BRP a través de heurísticas. Y consiste en el principio de combinar una solución de dos rutas diferentes para formar una nueva. Aquí tengo yo dos rutas, la ruta 1 y la ruta 2, y estas se conforman de dos tramos cada uno, un D1 y un D1, un D2 y un D2 aquí de regreso. Entonces el recorrido original de esta ruta, ¿verdad? Es R igual a 2 veces la distancia 1 más 2 veces la distancia 2. Esto es, y como el método lo que busca es combinar estas rutas para encontrar un ahorro en cuanto a distancia de recorrido, pues cambia el sentido, ya no regresa hacia el depósito, sino va y se dirige al otro destino para poder atender también ese punto. Y el nuevo recorrido N es igual a D1 más D2 más la distancia que recorre del punto 2 al punto 1. Si nosotros aquí hacemos una sumatoria de ambos rutas, vamos a encontrar que la longitud de R, pues es esto, ¿no? Lo que ya les comenté aquí. Y la longitud del nuevo recorrido, pues es esto que acabamos ahí. Pero si buscamos el ahorro, es ver cuánto me ahorré de distancia de R con respecto a N. Entonces nada más hago la diferencia y voy acá y me encuentro con que voy a recorrer de 1 más de 2. ¿Qué significa esto? Que la distancia de recorrido es mayor a la distancia de recorrido del nuevo recorrido. Entonces, cuando esto sucede, cuando es mayor, pues esto quiere decir que sí hay un ahorro y se forma un criterio de decisión en donde esa distancia, esa diferencia entre R y N, pues debe ser mayor que 0. Si es negativa, obviamente no hay ningún ahorro, pero como en este caso es positivo, ¿verdad? Entonces significa que hay un ahorro. Entonces aquí pues hemos hecho esos ejercicios y se han podido construir rutas también utilizando este algoritmo de los ahorros, ¿verdad? Ahora, como les decía, hay otros más avanzados que son mucho más eficientes, sobre todo por el tiempo máquina, ¿no? Los famosos algoritmos genéticos, que siempre parten de una solución inicial diseñada a partir del uso de unos algoritmos anteriores. Esta solución, pues es una solución que se deriva de utilizando algoritmos, pues de alguna manera heurísticos, sencillos, ¿no? Se oye a lo mejor complejo esto de heurísticos, pero no lo es. En realidad no son tan complicados, ¿no? Y voy a tratar de darles una explicación breve y sencilla y de alguna manera, pues, facilitarles la comprensión de cómo trabajan, ¿sí? Cómo trabajan los algoritmos genéticos en este contexto de ruteo. Miren, en principio, como ya les digo, partimos de una solución inicial que tiene 120 kilómetros este recorrido, así como va. Parten A, B, C, D y E. Ahora sí que partió en orden, ¿no? A, B, C, D y E. Y eso es a propósito porque después lo que viene es que los algoritmos genéticos empiezan a crear una serie de permutaciones, ¿verdad? De mutaciones que de alguna manera buscan encontrar una solución mucho más eficiente. Entonces, suponiendo que aquí cambiamos a B, lo ponemos en primer lugar, y a la ponemos al final, nos diría que está con una solución de 60 kilómetros, ¿sí? Esto es hipotético todo, ¿verdad? Si nosotros creamos una serie de soluciones con estos programas, vamos a encontrar una familia completa de soluciones posibles que nosotros vamos a ir llamándole a cada una de las soluciones, denominándole como cromosomas. Estas cromosomas, finalmente, al conjunto de ellas se les va a llamar población, ¿sí? A cada uno de estos conceptos o conjuntos de cromosomas, el sistema
lo que hace es hacer una búsqueda local, que le llaman también, ¿verdad? De tal manera de que permita reducir el tiempo máquina. Aquí no resuelve todos los problemas, ¿verdad? A la vez, pero encuentra soluciones adecuadas. Y con esto va identificando, haciendo combinaciones todavía entre las posibles, las mejores soluciones, como es esta de 60 y 75, las combina nuevamente a los que les llama padres para poder después encontrar hijos, haciendo combinaciones entre estas e ir sacando la mejor solución. De tal manera de que pueda, al final de las interacciones que está haciendo, encontrar la solución mucho más corta, de la ruta más corta, y poder ahorrar mucho tiempo máquina. A todo esto, pues, obviamente, a cada interacción que hace sobre este elemento, pues le llama generaciones, ¿sí? Y estas generaciones se van reproduciendo en base a la programación que dicte el investigador. El investigador va a decir, necesito que se generen 10 generaciones, ¿no?, de soluciones, y lo que va haciendo es todo esto, ¿no? Y a la vez las combina con otras generaciones y va encontrando la mejor solución. Y con eso, ¿qué es lo que hace? La optimización lo que hace es buscar todo lo que es las soluciones posibles que haya, y por eso tarda mucho. Y aquí no, aquí va descartando soluciones que no son las mejores y va generando nuevas a fin de escoger al final la que mejor resultado le dé. Entonces, por eso se hace mucho más eficiente el uso de algoritmos genéticos o metaheurísticas, de tal manera de que pueda resolver más rápido los problemas. Ahorita lo hicimos con 5 noditos, pero imagínense con 1000 nodos, ¿no? O sea, toda la poblaciones que tiene que hacer. Entonces, al final del día, pues, hay que utilizar herramientas mucho más avanzadas, mucho más novedosas, nuevas, de tal manera de que nos permita encontrar mejores soluciones, ¿verdad? ¿Preguntas, muchachos, compañeros? Bueno, ya vamos terminando, ¿eh? Entonces, simplemente para poder ir cerrando el tema, hay muchos problemas típicos en la distribución, ¿verdad? Y ya se reflejan en un alto costo. Todos estos problemas de distribución, pues se reflejan en altos costos de transporte, un transporte subutilizado, una mala planeación, estadías y retardos muy altos, y al final tenemos vehículos sobrecargados. Entonces, todo esto, pues, se da a partir, pues, de que no hay una estima correcta, el picking es lento, hay un desconocimiento total de los volúmenes de la carga o de la demanda, los pedidos son desfasados en pequeñas cantidades debido a que no hay una coordinación entre cliente y proveedor. Les digo, con estrategias de épocas comunes de suministro, pues se pueden, de alguna manera, resolver esos problemas de falta de coordinación. Entonces, sobre eso ya podríamos conocer demandas más específicas, ¿sí? Los clientes solamente optimizan su beneficio, ¿verdad? Y cuando pasa eso, pues es porque hay una descoordinación. Hay estudios que nos dicen que si hay una buena coordinación entre el cliente y el proveedor, y además suman al transportista, realmente existen beneficios globales muy interesantes para la cadena de suministro. Pero cuando no agregan al transportista, pues también se ven limitados. Entonces, sí es importante que haya mucho más coordinación. Por último, pues, les quiero comentar acerca de una metodología que se aplicó para un estudio de distribución, en donde, pues, un empresario con 6 almacenes, pues, sufría mucho porque tenía un alto costo de transporte, un altísimo costo de transporte, porque los clientes le pedían 1 tonelada, 2 toneladas, el día miércoles, luego el viernes, luego, y bueno, era un desastre, ¿no? Total. Y él se adaptaba a ellos. Entonces yo le diseñé esta solución de tal manera que le pudiéramos hacer un diseño de rutas, pero con una estrategia acompañada de convencer al usuario, al cliente,
convencer al cliente de que nos permitiera abastecerle en tales fechas y en tales días bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Y bueno, pues sí resultó para algunos, otros no se negaron, pero al final de cuentas, pues sí pudimos hacer un ahorro interesante de costos de transporte bajo un esquema de análisis de localización de cada uno de ellos y de la cantidad de carga que necesitaba, los tipos de vehículos que requerían y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hasta pudimos descansar una unidad que estaba sobrando. Entonces, pues sí son de alguna manera necesarias diseñar metodologías de estudio para todos los casos para poder pues reducir los costos de transporte en lo que a nosotros nos respecta en esta materia, ¿verdad? Y pues muchas gracias por todos y aquí estoy al pendiente de cualquier pregunta, comentario que hagan, por favor, algunas fuentes de referencias que tengo ahí, que todas están viejitas porque no hay libros actualizados sobre redes, ¿eh? Ahí hay un problema grave. Claro, la teoría pues, no cambia tan fácilmente en este ámbito, pero sí hay nuevos modelos de ruteo, ¿no? Con nuevas metodologías para poder diseñar mejor las rutas, ¿vale? Entonces ahí se las dejo y muchas gracias por su atención y aquí al pendiente por cualquier pregunta o comentario que ustedes quieran que yo les haga. Adelante, maestro David. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, maestro, cuando, por ejemplo, en mi proyecto, yo estoy evaluando el KPI de entregas oportunas. Okay. En este caso, es una parte importante la estrategia, porque, por ejemplo, en el área donde estoy evaluando el proyecto, al área de distribución la toman como aparte, no la integran a toda lo que es la cadena de suministro. Ahí más bien en esa empresa trabajan como por nodos, cada departamento hace sus propias estrategias y por lo que estoy escuchando, aquí se tendría que sumar también la parte del transporte. Si se hacen este tipo de metodologías y, bueno, si se aplican este tipo de metodologías y se hace una estrategia, se puede minimizar a lo mejor el tiempo de las entregas. Sí, aquí definitivamente, si trabaja uno, le llaman ese modelo funcional, ¿sí? Que cada uno de los departamentos tiene sus objetivos y sus metas que alcanzar y no están integrados como cadena de abastecimiento. O sea, la empresa también, o sea, la cadena de abastecimiento no solamente es integrarme con mi cliente, ¿no? Como empresa, sino también integrar la cadena logística al interior de la empresa, ¿no? Donde todos los departamentos persigan un mismo objetivo y logren resultados, ¿verdad? Entonces, el tema es de que el área de distribución, como les decía al principio, pues definitivamente sí tiene que estar súper integrado con el área de producción, pues para conocer cuál va a ser las demandas que hay que atender para poder diseñar la distribución y la planeación de las rutas. Si no tienen la información a tiempo, van a estar cayendo en muchos de los errores que yo les estoy comentando y les está haciendo muy caro el transporte. Seguramente eso es lo que les está pasando, ¿verdad? No tengo datos, sí, pero eso está sucediendo. Sí, de hecho, pues, por ejemplo, a un cliente le entregan 2 o 3 veces su pedido por lo mismo de que no hay la suficiente mercancía y se lo entregan en 2 o 3 sí, momentos. Y son 3 viajes, cuando podía haber consolidado en un solo viaje la entrega. Exacto. Y reducirse a 2 viajes. Entonces, eso súmalos al final del día y vas a encontrar el costo, ¿no? Un costo por ese desorden. Miren, vamos a decir, aquí tenemos que un proveedor de transporte está del lado izquierdo, tiene 5 vehículos, ¿de acuerdo?
Sí. Y yo voy a asignar a cada ruta que me pide en total 41.626 toneladas llevables. Yo tengo 52.800, ¿verdad? Pues yo sí alcanzo, ¿no? O sea, sí me alcanza y me sobra. Entonces le asigno a cada vehículo una ruta. Pero como el cliente promete entregas a tiempo y oportunas, pues entonces cuando regresan los vehículos pueden estar haciendo el servicio a otra ruta, ¿verdad? Y llevando también carga. De tal manera, pues que termina con este tipo de distribución, como la que ustedes están manejando, ¿no? De repente este vehículo pues ya va a la ruta 5, a la ruta 1, a la 2, a la 3, a la 4 y así, y genera un costo, ¿verdad? Un costo de operación muy alto, ¿no? Que le está generando alrededor de 1.863.492 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aplico modelos como este de transporte, ¿verdad? En donde un modelo me permite asignar los vehículos de manera adecuada a las rutas y a los clientes, con este modelo puedo yo determinar cuál es el costo a partir de un modelo de optimización, ¿verdad? Pero aplicando el modelo de transporte, puedo yo determinar mis mejores asignaciones. Me voy a ir muy rápido aquí porque ya se nos va mucho el tiempo. Vamos a irnos a la solución aplicando esta metodología, que es otra forma también de calcular costos, ¿verdad? De distribución. Fíjense cómo me dio. Yo aplicando esta metodología me dijo, pues al vehículo 1, asígnalo a la 4, al vehículo 2, asígnalo a la ruta 3 y a la 4, al vehículo 3, asígnalo a la ruta 3, al vehículo 4, asígnalo a la ruta 1, a la ruta 2 y a la ruta 3 y a la ruta 5. ¿Y el vehículo 5 a dónde lo asigno? Pues me sobra, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocupo todos los vehículos? Pues es muy simple, ¿eh? Gasto yo actualmente 1.863.000 pesos 492 y ahorro 1.138.000 aplicando esta metodología, porque nada más gasté 724.588 en transporte. Que ese es el problema que traen ustedes ahorita, ¿sí? Tienen un gasto enorme cuando podrían reducirlo a menores cantidades, aplicando, conociendo esto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues sí, estos problemas de distribución son muy frecuentes en las empresas, ¿eh? Bien frecuentes. Y el problema está en que no hay una buena coordinación, en integración de procesos, ¿ah? Y que de alguna manera pues eso les está haciendo un efecto tremendo en los costos de transporte, en los costos de fabricación, de almacenamiento, de inventario, porque todo se altera cuando no hay integración de la cadena logística. ¿De acuerdo? Sí, gracias, maestro. Sí, de nada, contra, gracias por preguntar, Verónica. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta más? Adelante, Felipe. Buenas noches, maestro. Mire, Bueno. mi pregunta igual es un poco a la vez de una orientación que me puede usted dar. Para usted, ¿cuál cree que sea el mejor método para rutas a detalle, como, bueno, al igual donde yo voy a aplicar mi proyecto terminal, manejamos rutas a detalle, las cuales pues los vendedores llevan la venta como si fueran Sabritas, Bimbo, ese tipo de empresas. ¿Usted cuál cree que sea la mejor distribución de las rutas, y el diseño y cálculo de las rutas y el análisis de costos para rutas a detalle? Mira, eso es goteo de última milla, ¿no? Casi como quien dice, ¿no? Están Sí, entregando de un depósito hacia sí, diferentes lugares, ¿no? Dentro así de es. Pues mira, cualquiera de estos métodos que nosotros acabamos de ver, el de Cranwright y el de barrido de nodos, es muy bueno, siempre y cuando no tengan condiciones especiales, ¿no? De horarios, de ventanas de tiempo y todo eso, que habría que agregarles allí las condicionantes en la formulación matemática, en la programación, porque son programas, ¿no? En la programación habría que agregarle allí las condicionantes para que puedan ustedes utilizarlo. O sea, esos son muy aplicables en ese tipo de esquemas de distribución, ¿eh? Sin ningún problema, ¿eh? Porque algoritmos genéticos u otro,
es como para llevarlo a, si tienes 1,500 o 2,000, ¿cuántos puntos de venta tiene? No, ¿cómo? Bueno, más o menos, como le comento, es una distribuidora de alimentos, pues más o menos son como, en donde estoy actualmente son 42 rutas de 300 clientes, más o menos, diarios, porque son tiendas. Ajá. Entonces, ¿Cuántos puntos en realidad lo que tengo el problema, voy a enfocar mi proyecto en ahorro de gasolinas y rediseño de rutas, precisamente capacitando a los vendedores, porque pues muchos, como por ejemplo son tiendas, no apagan el motor y se queda encendido y se va la gasolina y elevamos el costo y al final, al ser última milla, usted sabe que la venta a detalle, pues el ganar la venta es lo que nos da el proceso. Entonces, sí, nos da, perdón, el éxito. Sí, estos Si algoritmos, no bueno, ponemos atención a ese detalle, ahí también deberías de ver también la zonificación. Puedes hacer rutas por zonas en un momento determinado o por tipo de producto. Es que no conozco bien cuál es tu esquema de operación, pero muchas veces es por tipo de producto, por zonas, por tipo de cliente, por días. Ya lo estamos manejando hace rato, ¿no? Diciendo, pero no sé cuál sería en general. Pero muchos algoritmos que ahorita mencionamos, pues algunos de ellos, como el de algoritmo de barrido de nodos o el de Aclarity Write, podrían ser buenos para ti, dependiendo del tipo de mercancía que estés llevando. Es que no me queda claro qué es lo que venden. bueno, básicamente somos, o están, vendemos alimentos como botanas, que Ah, todas las tienditas son nuestros clientes, todas las tienditas son las que donde nos organizamos. sí. Y lo que yo le decía, bueno, sí tenemos geocerca, de hecho manejamos un Ah, programa donde nos da una geocerca, pero lo que a mí me llama la atención, bueno, llevo un año trabajando ahí, es que en realidad no le ponen atención en cómo hagan la geocerca. Haga de cuenta que el único indicador que les ponen es que ellos deben de cubrir 5 horas sin su geocerca y ya de ahí se van al resultado de la venta. El cómo entren, si entran, si visitan a todos los clientes, apenas están metiendo un sistema, ¿no? O sea, apenas lo están implementando, pero eso yo creo que al final, vuelvo a lo mismo, se basan en las ventas y a mí me gustaría ver cómo podemos ahorrar, o sea, si no se va a vender, por lo menos que se ahorre en cierto punto, ¿no? sí, O que no se gaste, ¿no? sí, esa distribución tienes que medirla en términos de la demanda que te genere cada punto, ¿verdad? De la capacidad de los vehículos y aplicar algún algoritmo de estos en cada geocerca. A lo mejor yo estoy pensando en cada geocerca poder hacer una evaluación actual de la situación y sobre de eso, pues medir si eso está funcionando actualmente, ¿no? Y a lo mejor ya generar una propuesta de reformulación de las geocercas. Yo te voy a decir algo, mira, en la distribuidora Conasupo, Diconsa, había rutas que tenían que ir, cruzar un cerro, pasar a Oaxaca y cruzar hasta Veracruz casi para atender un almacén. Entonces decía uno, pero ¿por qué hacen eso? Ah, pues porque una cuestión política de regional era de que los estados, cada quien tenía que atender sus puntos de venta o sus puntos de distribución. Y entonces ese camión tenía que darse una vuelta tremenda para abastecer a ese almacén. Cuando podía haberlo abastecido un almacén de Veracruz que estaba mucho más cerca, pero por una política pública, política operativa, mejor dicho, por una política operativa, pues cometían los errores, ¿verdad? Y aquí la política de ustedes, pues es por geocercas, por zonas limitadas, por algunos criterios, han de haber seguido algunos criterios, y quizá habría que revisar esos criterios para poder hacer la modificación de una propuesta que puedas dar a partir de aplicar un algoritmo de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Sí, maestro, me queda un poquito más claro. Gracias. Claro, muchas gracias a ti por preguntar, Felipe. Adelante, por favor.
Pues no sé si con esto damos por terminado el día de hoy la plática, el taller de hoy. Maestro David, ¿no se encuentra por ahí? El maestro David no está, Ah. no está con nosotros, doctor. Habla con Alicia. Sí, pero, sí, maestro. Pues si los alumnos o estudiantes, alguna otra inquietud, este es el foro. Chicos, chicas, para que lo hagan, por favor. Si no, para que con esto se dé por cerrada el taller. ¿Alguna pregunta? Adelante, Verónica. Otra pregunta, profesor. Sí. ¿Cómo se puede planear las rutas con un tercero? Con un tercero. Sí, eso sí hay que tener mucho cuidado porque si nosotros en el mismo contrato tenemos que considerarlo, ¿verdad? Para poder adaptarse a las políticas que se van a dictar en la distribución de las mercancías. Porque muchas veces sucede de que el transportista tercero pues quiere establecer sus condiciones de ruteo y no se quiere adaptar luego al esquema de la empresa, ¿no? Entonces, en el mismo contrato sí te tendría que establecer las condiciones de operación en términos de una planeación de ruta, ¿no? Que se adapte a la ruta porque sí luego se tratan... Eso ya me pasó a mí, te lo comento porque en Oaxaca sacamos 15,000 toneladas de maíz y les tracé las rutas y los terceros que contraté pues se querían ir por su cuenta y no lo consideramos en el contrato y el abogado no pudo hacer mucho, pero sí es importante que en ese esquema, por un lado, se aparte. En la parte técnica, pues los vehículos que van así que a utilizar de parte de ellos, pues deben de establecer las características que necesitan, ¿no? En cuanto a capacidad, modelo, etcétera, ¿no? Para poder cumplir con la capacidad requerida, porque ustedes necesitan un vehículo de 8 toneladas y demás uno de 6, pues también no les va a servir de mucho, ¿no? Y vamos a entrar en conflictos. Entonces, también esa parte de ahí es los horarios de trabajo en las que deben de estar disponibles para que no tengan fallas en cuanto a la disponibilidad, que también es un elemento fundamental en el desarrollo de una planeación de ruteo. ¿De acuerdo? Son algunas de las directrices que te puedo yo comentar, ¿vale? Ok, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Vero. Pues si ya no tiene ninguna otra pregunta más que realizar o comentario, pues si quieren damos por finalizada el taller el día de hoy y les agradecemos de parte del maestro David Reyes haber asistido a este taller y pues quedamos en contacto. De todas maneras, aquí vamos a andar, cualquier situación que requieran, pues con mucho gusto yo los puedo apoyar, ¿vale? Y nada más recordarles que la grabación queda disponible dentro del chat de Microsoft Teams. Cuando la quieran volver a escuchar, pueden ingresar al chat y ahí la tienen disponible. Gracias, gracias, doctor. Hasta luego, que estén muy bien y buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Mónica. Dice Fernando que no la dejan descargar luego Sí, creo que las van a descargar posteriormente y las van a subir en la plataforma, ¿no? Los videos. No se descargan, pero se pueden desde el chat. Nada más se pueden visualizar, Sí, pero desde no el se chat. pueden descargar. No. El maestro David dijo que las iban a descargar y que las iban a presentar en algún punto. Lo estaban revisando. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos, ¿eh? Doctor. Hasta luego. Hasta luego.